Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Fin de semana movido en el Señor, de mucho regocijo, de entrega, de saber que pudimos congregarnos, que el pueblo de Dios escuchó y vinieron, y lo más bonito fue que pudimos recibir la palabra de Dios, pudimos cantarle al Señor y estar pues en esa sintonía a la que Él nos ha llamado, que es congregados en torno a su nombre, y poder cada día escuchar la palabra para que la palabra nos ayude a mantenernos firmes en nuestro andar y firmes en nuestra relación con el Señor. Vamos a continuar con el tema de la remisión. Recuerde que la palabra remisión indica cubrir, tapar, borrar, alejarnos, separarnos. Eso es lo que el Señor, o lo que tiene este significado. Si no hay una remisión, pues no esperemos la redención, porque para poder irnos con el Señor, nuestros pecados tienen que haber sido borrados. Nuestros pecados tienen que haber sido borrados con la sangre del Cordero de Dios. Entonces, es importante conocer este concepto de remisión para poder saber en dónde y en qué parte de mi vida todavía tengo como algo descubierto, todavía no he podido luchar y batallar contra esa situación que no nos permite mantenernos en ese crecimiento continuo y hacia arriba para poder llegar a tener la plenitud que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos. Por favor, Josué 1:5. Josué 1:5. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, como él mismo la define, que la esclavitud es una piedra, es una roca que no nos permite avanzar. Por eso, cuando el Señor da la enseñanza de la parábola del sembrador, Él dice que la palabra cayó entre rocas, cayó entre piedras, porque seguramente todavía nosotros tenemos cosas en el alma, todavía hay un pensamiento que está en nosotros y que eso no nos deja avanzar, y que somos esclavos a esa actitud, esclavos a ese pensamiento, y eso no nos permite crecer y avanzar en ese conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Entonces, Dios sacó al pueblo con dos personas. Recuerde que llamó a Moisés, luego llamó a Aarón, para que entre ellos los dos cumplieran una tarea. Uno para que le enseñaran las reglas, enseñara las normas, enseñara los decretos, y el otro para que realizara los ritos y ceremonias para que el pueblo mantuviese una relación
o los pecados fueran cubiertos mientras que venía la obra del Señor para borrar definitivamente todos esos pecados. Por eso, fíjese que yo pensaba esta mañana, yo decía, nosotros los que hemos sido elegidos y a quienes Dios nos ha puesto delante de un pueblo, nos ha dado una tarea y es prepararlos para cuando el Señor envíe por nosotros. Esa es mi tarea, esa es la tarea de cada predicador. La tarea del predicador no es inflar su ego, la tarea del predicador no es sembrar cosas o traer cosas a su corazón que no tienen nada que ver con la Escritura. Por eso nosotros tenemos una tarea y para poder cumplir esa tarea yo tengo que conocer la regla, la norma, cómo y de qué manera yo puedo llevar a un pueblo a que se encuentre con el Señor, pero en ese camino, en ese andar, pues vamos a tener dificultades. Vamos a encontrarnos con un eteo, vamos a encontrarnos con un filisteo, vamos a encontrarnos con un hitita, vamos a encontrar con cualquier enemigo que se me cruza en el camino y que me quedo yo ahí angustiada, desesperada y de pronto no me reta para yo poder pedirle al Señor cómo venzo a ese enemigo. Por eso es importante conocer la Escritura para poder saber cómo me voy a enfrentar y cómo el Señor me va a llevar a mí a que yo batalle contra ese enemigo para poder seguir avanzando. Fíjense que Aarón y Moisés llevaron a la primera generación al desierto, pero por la incredulidad de ellos, por la rebeldía de Moisés, ellos no pudieron llevar al pueblo a la tierra prometida. Nosotros sabemos que Aarón murió y él quedó allá en un monte, pero a Aarón Dios no le dio ni la oportunidad ni de ver y menos de entrar a la tierra prometida. Pero a Moisés sí le dijo, sube a tal monte, ve a la tierra, pero usted no me entra. Y fíjense que de todas esa primera generación que salió de Egipto, solamente llegaron a la tierra prometida dos, que fue Josué y Caleb. Ellos los dos fueron los elegidos por el Señor, ¿para qué? Para batallar, para guerrear, para poderse enfrentar con cada uno de los enemigos de cada uno de los sitios donde él, por ejemplo, Rubén, es que yo quiero esta tierra. Bueno, entonces vamos a luchar por ese territorio. Yo quiero que, como de acuerdo a la profecía que les había dado Jacob, pues cada uno buscaba que esa profecía se cumpliera. Yo quiero aquellas montañas y esos valles. Bueno, entonces vamos, nosotros peleamos y cuando ya saquemos a quien habita ahí, puede ser un cananeo, puede ser un eteo, puede ser un fereceo, porque recuerde que la tierra prometida ya estaba habitada por los cananeos, por los hijos de Cam y toda su descendencia. Entonces, por eso el Señor nos manda a ayudarnos los unos a los otros para poder conquistar un terreno, para poder conquistar una situación en mi vida, para poder seguir creciendo en el Señor. Ya fíjense que Moisés no pudo entrar, pero sí el Señor le permitió verla hasta ahí y murió y hasta ahí llegó. Ahora nosotros estamos mirando cómo el Señor, a través de Caleb y a través de Josué, le delega la tarea de que, 1, pasar el río Jordán, 2, entrar a pelear por los territorios, ya sea por Jericó, por Jai, por cualquiera de esos territorios, tenían que entrar a batallar y a luchar. ¿Para qué? Para que cada tribu se fuese asentando, cada tribu se fuera tomando su posición, fuera tomando su lugar, para que la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob pasara y tomara la posición que Dios se le había entregado a ellos. Pero es la batalla de cada uno de nosotros para conquistar. Es la tarea, es la forma y la manera como yo voy a conquistar mi territorio, mi alma,
mi corazón, esa obra que viene haciendo el Señor en compañía mía, pero que a veces las situaciones, las circunstancias, yo pierdo la fe, pierdo la esperanza. Y ese territorio que yo avancé cumpliéndole al Señor, lo dejo, entonces yo ahí me estanqué y ahí me quedé. Entonces lo que el Señor quiere es que independiente, como decía Diana en la oración, independiente de los problemas, independiente de las situaciones, independiente que el lazo esté en el cuello y me voy a ahorcar por la situación, yo debo de cumplirle al Señor. Porque cuando yo no le cumplo al Señor, yo estoy perdiendo la oportunidad de conocer el milagro que Dios va a hacer sobre mí. Y nosotros hemos perdido muchas cosas por eso, por miedo, por incredulidad, porque por el argumento que usted quiera, perdemos nosotros de ver esa oportunidad de ese milagro, de esa maravilla, de ese prodigio que el Señor puede hacer cuando yo le estoy cumpliendo su palabra. Entonces, y aquí ya vamos a analizar, porque esto lo que el Señor le dijo a Josué es algo muy bonito, pero vamos a mirar que antes de que nosotros, de que el Señor nos envíe a pelear un territorio, ¿cuál es el territorio? Mi alma, mi corazón, porque mi corazón está lleno de maldad, mi corazón tiene pensamientos que no son buenos, mi corazón yo le he permitido que se llene de cosas que no son del Señor, y por eso tenemos la lucha y la pugna entre si esto es de Dios o no es de Dios. Porque el enemigo no duerme, el enemigo siempre está ahí poniéndonos la galletica, poniéndonos la cascarita de banana, ¿para qué? Para que usted se resbale y usted no continúe en la obra del Señor. Por eso es importante conocer que Dios eligió a dos. Y fíjese que Caleb y Josué cuando murieron, todavía la tierra estaba sin conquistar. Porque hubo tribus, varias tribus, que no conquistaron, que no lucharon, que no se levantaron, ¿para qué? Para sacar a ese enemigo y ahora ellos conviven con ellos. Y esa convivencia con ese enemigo en su tierra, dice el Señor que fue lo que los llevó a ellos a la idolatría, al pecado y que se apartaran de Dios. Y esa tercera generación, porque entra una tercera generación que es con Otoniel, con el hijo menor de Caleb. Y ahí entra el que ya no me interesan las cosas de Dios, ya no quiero pelear, yo ya estoy aquí sentada y asentada en esto, como yo les explicaba a ustedes ayer, qué pasa con el vino para que sea de buen olor, de buen sabor, qué es lo que el Señor, qué es lo que hace, ¿para qué? Para poder que nosotros seamos esa vasija para recibir el buen vino. Entonces, fíjense que es importante nosotros batallar, luchar, no dejarlo de hacer, así sea lo que sea. Seguimos en la lucha y en la batalla. Bien, dice Josué 1:5. Vamos a analizar, digamos, una serie de cosas aquí en el proceso de Josué con Caleb y cómo se relaciona eso con la fiesta del tabernáculo. ¿Cómo se relaciona todo eso lo que hizo Josué, lo que Dios le dijo a Josué que hiciera? ¿Cómo y dónde lo encontramos en Apocalipsis? ¿Qué significa todo lo que ellos hicieron? Porque eso, todo lo que está en el antiguo, usted lo tiene que encontrar en el nuevo. ¿Y a qué hace referencia? Todo lo que el Señor dijo, haga esto, ponga esto, quite, eso tiene que ver con la segunda venida del Señor. Bien, Josué 1:5. Vamos a mirar aquí, porque el Señor al que ha sido llamado, elegido, lo va a animar, lo va a respaldar, lo va a apoyar en todas sus cosas siempre y cuando nosotros no desistamos de cumplirle al Señor independiente de la situación. Dice el Señor, Josué 1:5, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés,
estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjese que el Señor le está dando una promesa. ¿A quién? A Josué. Le está diciendo que nadie podrá hacerle frente. ¿Qué quiere decir? ¿Frente en qué? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir en esta parte de la Escritura? Que cuando nosotros vamos a enfrentarnos a un enemigo, a una situación, a un problema financiero, a un problema familiar, a un problema de la empresa, ¿cómo me voy a enfrentar a ese enemigo? Porque nosotros estamos siendo aquí preparados e instruidos para que cuando nos vayamos y allá donde el Señor tiene el sitio donde nosotros vamos a vivir y vamos a ministrar, sepamos cómo hacerlo. Yo le decía a Jané, le mostré ayer, le dije, le voy a mostrar dónde van a ser las bodas del Cordero. Porque las bodas del Cordero, la Biblia dice dónde va a ser las bodas del Cordero. Por eso cuando oí la canción de las bodas del Cordero, me acordé. Y eso es maravilloso. O sea, cuando uno tiene la oportunidad de leer la Escritura, pues uno va a encontrar muchas cosas allí. Bien. Dice, nadie te podrá hacerte frente. Lo primero que nosotros habíamos estudiado el jueves en el culto, habíamos hablado que lo que el Señor está diciendo es en el espacio, no en el sideral, ni que usted va a ser un extraterrestre, no. Cuando hablamos de un espacio, Él está hablando de un lugar. Él está hablando de un sitio en donde nosotros vamos a permanecer. Un sitio, un espacio y donde el Señor le está diciendo, aquí en mi corazón hay muchas cosas buenas, bonitas, de tristeza, de lloro, de lamento. Y cada una de esas vivencias, cada una de esas situaciones ocupa un lugar en mi corazón. Y cada una de ellas está ejerciendo una emoción. Si es de tristeza, entonces usted vive melancólica, vive triste, porque en ese espacio de corazón y cuando usted de pronto olió el perfume, vio una actitud o usted se acuerda de esa situación y a usted le produce tristeza. A usted le produce una emoción que le va a traer nostalgia, le va a traer lloro, le va a traer ira, le va a traer cualquier emoción que le pudo generar esa vivencia, pero que usted la tiene acá. En mi corazón ocupa un espacio. En mi corazón yo le tengo una posición. Y cuando usted piensa mucho en eso malo, usted le tiene un altar a esa situación. Para usted es más importante la ira, el enojo, la situación que usted vivió, que darle ese lugar al Señor. ¿Ya? Por eso gobierna esa situación. Yo miro algo y me acuerdo yo, si esa persona, de una vez nos transformamos, de una vez viene a nosotros un montón de situaciones y nos daña todo el día. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es, en el corazón, ¿qué espacio, cuánto espacio ocupa el Señor y cuánto espacio está ocupando sus problemas, sus inconvenientes, sus situaciones? ¿Cuánto espacio? O el Señor apenas está colgando como los buses esos que van ahí todos colgados en la puerta y en las ventanas. El Señor está ahí esperando a que usted saca toda su basura, que saca todas sus enseñanzas falsas. Como dice Pablo, yo lo tengo por basura. Entonces, si usted la basura la tiene en su casa guardada, no, usted saca la basura, ¿cierto? Usted va y saca la basura si pasa por su lado, su casa lunes, miércoles y viernes, usted a tal hora sacó la basura. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos años y años con esa basura en nuestro corazón? No es que cada vez que vivimos una situación parecida, entonces usted le abre el moñito a la basura y vuelve a salir la ira, el enojo, el mal olor y todo ese montón de cosas. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es qué cosas se está ocupando, qué espacio se está ocupando mi corazón. Es el amor de Dios, es la palabra de Dios, para que cuando yo viva situaciones yo acuda a la palabra.
acuda a que el Señor traiga la palabra y yo diga, no, esa situación ya no me tiene que atormentar, esa situación ya no me tiene por qué afligir, esa situación ahora en ese lugar vive el Señor, vive la palabra de apoyo, de sanidad, de consuelo, porque ese es el objetivo de la palabra del Señor. Dice, el espacio es la toma de un lugar, es la toma de una posición en un lugar para un propósito específico. Ahora, fíjense que el Señor, ¿qué nos está pidiendo? Él no le dice, deme sus ojos. Él no le dice, entrégueme su estómago porque usted es una tragona. Entrégueme, no. El Señor le está diciendo, es, deme su corazón. Deme su corazón. ¿Por qué? Porque allí es donde emana la vida y también emana la muerte. Entonces yo tengo que entregarle al Señor el corazón para que Él empiece a ¿qué? A sacar la espina, a sacar el cardo, a sacar la piedrita, a sacar el espino, a sacar el veneno de áspid, a sacar todas esas cosas que hay en mi corazón que no me permite acercarme al Señor. Y yo no puedo decir que yo amo a Dios cuando tengo pleito con medio mundo, porque estoy siendo falsa, estoy siendo mentirosa. Entonces, para poder decir que mi Padre es Dios y Él es amor, pues yo tengo que aprender a perdonar, tengo que aprender a dejar a un lado todas esas situaciones porque me están afectando, porque me están llevando a mí a estar en una posición y una situación que no es lo que quiere el Señor. Y dice, ¿cuál es el lugar? El Señor, ¿qué quiere? Mi corazón. Ese es el lugar que Él quiere. Por eso, si no estoy mal, en Lucas 14, 23, Él dice que Él quiere venir con Jesús a hacer morada en mi corazón. Pero ¿cómo el Señor va a venir? ¿Cómo va a ser morada si resulta que yo lo tengo lleno de chécheres? ¿Cómo el Señor va a venir? ¿Cómo va a descender? Porque la cuestión es que es el Señor el que va a descender. Es el Hijo y el Padre quien van a venir a hacer morada en nosotros. Pero si yo tengo mi corazón lleno de basura, de chécheres, de cosas que no edifican, de cosas de lagartijas y serpientes y veneno y todo ese montón de cosas, ¿de dónde lo va a sentar usted el Señor? ¿Dónde le vamos a dar ese espacio, ese lugar de privilegio al Señor? Si está ocupado. Entonces lo que el Señor dice, sáquelo. Así como el Señor vino y sacó los mercaderes del templo, ¿para qué? Para Él poder entrar a hacer la obra. Es lo mismo que el Señor, saque sus mercaderes, saque las cosas que nosotros tenemos para poderle dar el espacio a la palabra, para poderle dar el espacio al Señor, para que Él pueda sanarme, para que Él pueda llenarme de fe, para que yo pueda vivir el gozo, porque eso es lo que quiere el Señor. La fiesta del séptimo mes se basa en dos cosas, en la fe y en el gozo. Se basa en el gozo porque es la fiesta del fruto. Es la fiesta donde el Señor va a venir. Para nosotros es de gozo, para los que se quedan no, porque no quisieron sacar las cosas de su corazón y se quisieron quedar, no quisieron. Y el Señor no va a llevar un corazón amargado y resentido al reino. ¿Por qué? Porque allá no, dice la Escritura que allá no van a entrar. ¿Ya? Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es, yo les he dado un espacio, deme ese espacio. Lo que el Señor le está diciendo, si usted me entrega ese espacio de la duda, del miedo, del temor, de la ira, del enojo, cualquiera que sea, nadie le podrá entrar en ese espacio cuando yo entre a gobernar ahí. Cuando yo entre a pelear ese sitio y que usted y yo seamos los victoriosos, seamos los ganadores de ese espacio. Y ahí entonces el Señor pone a cuidar ese sitio a través de ¿qué? A través de mi oración, a través de mi clamor, a través de la lectura de la palabra, a través de cumplir lo que el Señor dice para que yo guarde y cuide mi corazón. Ahora, el otro concepto del que me enseña a mí la Escritura, cuando el Señor dice, nadie te podrá hacer frente, tiene que ver con el actuar y tiene que ver con el comportamiento. Ese es el otro concepto a que el Señor nos está diciendo, nadie podrá hacerte frente si actúas conforme a la Biblia, si te comportas conforme a la Escritura. Nadie podrá venir contra ti.
¿Por qué? Porque cuando venga el enemigo, cuando venga el adversario, cuando venga la enfermedad, cuando venga la situación, ¿con quién se van a encontrar? ¿Quién es mi escudo? ¿No es el Señor? El escudo no es mi fe, porque lo dice Pablo en la Escritura. El Señor le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Él es nuestro escudo, nuestra fe es el escudo. Nuestra fe es la palabra. ¿Para qué? Para poder entrar a batallar y a luchar contra esa situación que de pronto nos puede llevar a dominar. Por eso dice el actuar. ¿Qué es actuar? ¿Ustedes se acuerdan cuando yo le di la enseñanza de la ira? Cuando en la ira usted tiene dos opciones. Usted actúa o usted reacciona. ¿Cuál de las dos? Nosotros reaccionamos cuando tenemos ira, o sea, yo reacciono con violencia, con agresión, y mejor dicho, quiero hacerle también un daño mayor que el que la persona me está haciendo a mí. O yo actúo con prudencia de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso es importante darle ese espacio al Señor que es nuestro corazón para que Él pueda colocar sus pensamientos y pueda colocar su espíritu en nosotros. Si no, no vamos a poder actuar conforme a lo que dice la Escritura. Y no vamos a hacer ese testimonio que es fundamental allá afuera. Con aquel con el que yo me estoy enfrentando, con aquel con el que yo me estoy, digamos, teniendo una confrontación. Por eso aquí el Señor dice que actuar es la acción de tomar una posición en medio de un camino. ¿Cuál es nuestro camino? El Señor. ¿El Señor es mi camino o no? Es el camino, porque dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nosotros tomamos una posición de ¿qué? De empezar a caminar con el Señor. Ese es mi camino. Y yo debo tomar esa posición. Yo debo decir, esto dice el Señor, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que el Señor me dice que yo voy a vencer, entonces yo me paro sobre ese camino. El Señor dice que el pecado está en la puerta, pero también yo conozco la Escritura. También yo sé que mi corazón es del Señor y el Señor me va a decir, ojo, así no, mire, tenga cuidado. ¿Para qué? Para que nosotros no nos equivoquemos. Para que en vez de ser solución, entonces le ahondamos al problema, le ahondamos y entonces viene la mayor depresión, la tristeza y hasta lo mejor decimos, yo creo que no vale la pena seguir con el Señor. Es que esto no es para mí, eso es para otros. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos luchar, porque nosotros no queremos ser guerreros y el pueblo de Dios es un guerrero. Dios le enseñó a Israel a ser guerreros. Por eso hoy pueden defenderse, porque desde el principio le enseñó a ser guerreros. A pesar de que hayan 7 enemigos a su alrededor luchando y mandándole por todos los lados, Dios les ha dado sabiduría, les ha dado inteligencia y el Señor es el que va guardando su pueblo. Y nosotros, cada situación, cada vivencia, cada circunstancia es una batalla. Es una batalla que yo tengo que dar, es una batalla que yo tengo que luchar, es una batalla que yo tengo que dar. ¿Para qué? Porque eso me sirve a mí para crecer en fe, para tener imagen con el Señor, para que la luz del Señor me ayude, en que Dios me ayudó en esta problemática, para que yo aprenda a conocer quién es ese Dios del que me habla la Escritura, ese que le decían, ¿dónde está el Dios que abrió el Mar Rojo? ¿Dónde está el Dios que hizo parar las aguas del Jordán? ¿Dónde está el Dios que vino y mató a los reyes y mató? ¿Dónde está ese Dios? Pues Él quiere revelarse a cada uno de nosotros. De acuerdo a mi relación con Él, de acuerdo a mi caminar con Él, de esa manera yo voy a tener la revelación, la compañía y el respaldo de Dios en medio de una situación dura y difícil, en medio de una situación económica, en medio de una situación de enfermedad, cualquiera que sea, porque Él vino a curar. Él vino a ser nuestro escudo, a pelear nuestras batallas emocionales. Porque el problema que nosotros tenemos es con el alma, con las emociones. El problema que nosotros tenemos es con mi mente.
Eso es lo que quiere el Señor. Que empecemos a cambiar esos pensamientos que yo tengo del ayer, de falsas enseñanzas, y yo traiga lo que me dice la Escritura. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso el Señor dice que actuar es la acción de tomar una posición en un camino. ¿Cuál es nuestro camino? Cristo. Ese es mi camino. Y aunque andemos en sombra de valle de muerte, no tengas temor alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su callado nos infunden aliento y Él nos va a llevar a que lleguemos a la meta. Y eso nos tiene que tener aquí en nuestro corazón. No importa que estemos en medio de una sombra de valle de muerte. No importa, seguramente si estamos así y estamos así como tambaleando, pues ¿qué hizo el Señor con el valle de los huesos secos? No sopló, sopla, profeta. Trae los vientos. Vinieron los vientos y le dieron vida a todo ese montón de pueblo, a todos ese montón de huesos, y cada uno cogió lo suyo para formar el pueblo del Señor. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo, tome esa posición. Si nosotros tomamos la posición de caminar con el Señor, yo tengo que quedarme ahí. Y yo tengo que cumplir lo que me dice este manual. Yo tengo que cumplir lo que me dice la Escritura. Y aquí están las instrucciones. Aquí está todo, hermano. Usted no tiene por qué ir a buscar a nada. Lea la Escritura, porque el camino es uno solo, pero la forma de cada uno solamente la conoce Dios. Solamente Dios sabe de qué manera le va a dar a usted, de qué forma lo va a llevar a usted, porque para ir allí a Morro Rico, usted puede llegar en bicicleta, a pie, de rodillas, en helicóptero, usted puede llegar en paracaídas, usted puede llegar en globo, ¿ya? Pero llegamos al mismo sitio. Por eso cada uno de nosotros debemos decir, yo tomé la decisión de caminar con el Señor y me quedo. No interesa que venga, como decía la hermana en la oración, que venga el ímpetu del río, no importa que venga la inundación, no importa que venga el terremoto, no importa que venga, no me interesa, yo sigo en mi camino. Porque todas esas dificultades me van a ayudar a mí a crecer en el Señor. Todas esas dificultades me van a ayudar a mí a fortalecer mi fe y a seguir adelante independiente que el agua me llegue al cuello, como dice la Escritura. Entonces, lo que dice aquí el Señor es eso, dice, actuar, es decir, la toma de una conducta. Mire lo que define el hebreo esta parte, dice, actuar, es decir, toma una conducta como patrón de comportamiento. ¿Cuál es ese patrón que nosotros seguimos? ¿Para qué? Para mejorar mi comportamiento. Este es mi patrón. Este es el patrón, este es el modelo a seguir. Nosotros estamos tomando este modelo, nosotros estamos tomando este patrón que el Señor nos muestra cómo obtuvo la liberación o la libertad del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cómo el Señor lo llevó a que tomara la tierra prometida con Caleb y con Josué. Y cómo perdieron la visión, perdieron el camino cuando se murió Caleb, cuando se murió Josué, el pueblo se despelotó. Y ya nadie quería buscar del Señor. Perdieron el rumbo, perdieron el camino. Y Dios en su misericordia, y Dios en su amor, y Dios en su grandeza, cuando ellos clamaban, a pesar de que estaban en idolatría, a pesar de que adoraban los dioses, ¿de quién? De los hititas, de aquellos que no lucharon para sacar a ese enemigo, sino dijeron, venga, vivamos aquí. ¿Sabe qué? Usted me paga impuesto. Usted es mi aguatero, usted es el leñador, usted es esto, y vivamos aquí. Y terminaron adorando a sus dioses, terminaron haciendo altares a sus dioses, terminaron aprendiendo su conducta, aprendiendo el comportamiento de los adversarios del Señor. Por eso aquí el Señor está diciendo, hay un patrón que nos rige a nosotros, y es la Biblia, es la palabra de Dios. Y cada uno de ustedes y yo tenemos que buscar cómo yo sigo el camino, cómo yo ando este camino, cómo yo me mantengo en el camino. Porque los problemas de cada uno de ustedes son diferentes. Aunque se llamen igual, pero cada uno de nosotros somos distintos.
porque la situación financiera, porque la situación, cada uno es distinto, pero la forma me la da a mí el Señor. Pero el Señor me está diciendo, busque un patrón de conducta, un patrón y quédese sobre ese patrón. Y es la Biblia, hermano. Es la palabra de Dios la que usted tiene que coger como patrón. No es lo que diga el fulano, lo que diga el sutano, es lo que me dice la palabra de Dios. Es lo que me está diciendo la palabra del Rey, del Soberano. Y dice, el Señor dice, actuar significa tomar una conducta como patrón de comportamiento. ¿Qué es lo que están mirando la gente de afuera? Su forma de actuar. ¿Cómo están escuchándonos? ¿Cómo nosotros hablamos? Si nosotros somos del Señor, ¿por qué salen palabras soeces de nuestra boca? ¿Por qué si yo conozco la Escritura, por qué yo digo mentiras? No, es que no quiero quedar mal. Quedó mal porque el día de mañana, cuando se enteren, va a decir, vea la cristiana mentirosa. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjense lo que el Señor dice acá. Dice que tome un patrón de conducta. ¿Y cuál es nuestro manual? ¿Cuál es nuestro patrón? Cristo. Él es nuestro patrón. Él es ese modelo que yo tengo que seguir. Es ese modelo de esfuerzo, de sufrimiento, de oración, de credibilidad, de ir a orar, de ir a hacer, porque Él vino a eso, a cumplirle la tarea al Padre. Y nosotros estamos aquí cumpliéndole una tarea que Jesús nos dejó a nosotros en Mateo 29, si no estoy mal. Vaya, predique, vaya, enseñe, vaya, haga discípulos para mí, no para usted. Porque nosotros no hacemos discípulos para nosotros. Yo estoy haciendo discípulos para el Señor. No me sigan a mí, sigan el patrón de Cristo. Yo solamente soy un instrumento que yo vengo a traerles la palabra. Y cada uno de acuerdo a su patrón, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo como usted captó la palabra, usted la va a llevar por obra. La va a poner, la va a ejecutar para que usted pueda salir, para que usted pueda tener lo que Dios quiere y lo que usted también está buscando. Dice, actuar es el dicho de una persona o de una cosa que ejerce actos propios de su naturaleza. Nosotros tenemos una forma, ¿cierto? Cada familia tiene un patrón, ¿cierto? Cada familia tiene una forma, como lo crió el papá, como lo crió la mamá. No, a mí no me crió ni mi papá ni mi mamá, a mí me crió la abuela. Ah, bueno, la abuela colocó el patrón de ella, porque ella también la educaron de esa forma y eso es lo que nosotros entregamos, lo que yo recibí. Yo no puedo darle a nadie lo que yo no he recibido, ¿ya? Yo no le puedo dar, pero sí estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo cosas fundamentales como es, digamos, acercarme a las personas y darle un abrazo. Porque para mí eso era tenaz. Yo no abrazaba a nadie y yo no quería que nadie me abrazara. ¿Por qué? Porque a mí eso me parecía terrible. Pero yo le empecé a decirle al Señor, cuando la gente me venía así como decía Pilar, yo le iba y yo decía, Señor, yo me siento rara. Yo me siento, ¿por qué? Porque yo nunca recibí afecto. Entonces, cuando uno le dan algo que usted, y uno dice, ya, ¿y esto cómo es? ¿Ya? Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo, nos está hablando es, tome un patrón y sígalo. Si usted sabe que le cuesta trabajo, empieza a trabajar sobre eso en compañía del Señor y empieza a ejecutarlo para que eso ya después forme parte de su estilo de vida, dentro de su patrón de comportamiento, dentro de su actuar en el Señor, eso ya forme parte de vida en usted. Dice, ¿qué significa el actuar en la Biblia? En la Biblia el actuar es obrar o proceder en el nombre del Señor, como su representante haciendo algo de la manera que Él lo haría. Lo que yo les decía ahorita, ¿sí? Si el Señor le gustaba hacer vigilia y después de que hacía sus grandezas, después de que hacía sus milagros, después que predicaba, Él se iba a orar. Se iba al Getsemaní, pasaba toda la noche orando. ¿Para qué? Para poder decir, levántate y anda. Para poder decir, vete y no peques más. Y nosotros duramos
un montón de tiempo diciéndole a esa situación. ¿Por qué? Porque nos falta oración, nos falta entregarnos al Señor, nos falta la confianza en nuestro Padre. Por eso dice que actuar en la Biblia es que cada uno de nosotros debemos de obrar y de proceder en el nombre del Señor. No es en su nombre, no es en el nombre de nadie, es en el nombre de Él. Y dice, como nosotros somos sus representantes, porque Él nos envió. Él nos envió a predicar, Él nos envió a sanar, Él nos envió a imponerle las manos a los enfermos, Él nos envió a enseñar la palabra en su nombre. Y nosotros somos sus representantes. Y por eso dice, somos sus representantes haciendo algo. ¿Qué nos ha mandado el Señor? Bueno, ya Martín se le quitó la carga de las vigilias del año, que eso no crea que eso, preparar cada vigilia, eso tiene su tarea y tiene su responsabilidad. Y mire Dios cómo lo respalda, ¿ya? Y fueron maravillosas y se le pasa a uno el tiempo volando y uno no se da ni cuenta, ni sueño le da a uno. ¿Por qué? Porque está ahí en su oración, en su cumplimiento y el respaldo del Señor. Porque Él viene a actuar en el nombre del Señor, con una responsabilidad que Dios le delegó. Igual que Chío con los ayunos, igual que Glorita con las delegaciones de los devocionales, igual que los que tienen la responsabilidad de los niños. Ya, nosotros estamos actuando en el nombre de Él. Y dice aquí, dice, de la manera que Él lo haría. Y yo le decía, a veces yo le digo, Señor, ¿y usted cómo lo hace? Y para eso uno tiene que ir al patrón. El patrón es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Ya? Entonces yo tengo que ir a mirar cómo lo hace el Señor, cómo lo hizo, y resulta que hay cosas muy interesantes en la palabra de Dios, porque si el Señor nos mandó, Él nos tiene que respaldar. No se lo dijo a Josué, no se lo dijo a Moisés, yo estoy con usted, hágale, es mi nombre el que usted lleva. Si usted actúa no conforme a lo que yo le digo, usted no me honra, usted me avergüenza delante del pueblo. Y por eso esa situación de Moisés no le permitió al Señor entrar a la tierra prometida. Por eso aquí el Señor le está diciendo que si Dios le mandó a hacer algo, dígale, Señor, ¿usted cómo lo hace? ¿Usted cómo lo haría? Guíeme. Hay un patrón. Ayúdeme. Yo quiero hacerlo. No para usted, sino para Él, porque la gloria es de Él. El trabajo es de Él. Y lo que usted sabe y lo que usted tiene no es suyo, es de Él. Y usted y yo tenemos que aprender a confiar de que lo que yo tengo no es porque usted se levantó a las 5 de la mañana y volvió para acá. No, fue que Dios le dio la fuerza. Dios le dio la valentía. Dios le dio la confianza para que usted haga en el nombre del Señor. Entonces, es lo que nos dice el Señor, lo que nos está diciendo en la palabra. Miren Marcos 9:37. Vayamos aquí a Marcos 9:37. Con respecto al actuar. Marcos 9:37 dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Yo decía, Señor, gracias por el trabalenguas. ¿Sí o no? ¿Qué dice el Señor? El Señor está diciendo, si usted me recibe como un niño, dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, porque estaba orando por los niños, dice, me recibe a mí. Y si usted me recibe a mí, usted no me recibe a mí. Usted está aceptando a aquel que la envió. ¿Y a usted quién la envió? A usted la envié yo a predicar, a que vaya a evangelizar. Yo no di la orden. La orden se la dio Jesús. La orden está dada desde Mateo. La orden está dada. Dios se la dio a Jesús y Jesús nos la dio a nosotros. Y nosotros tenemos esa tarea de ¿qué? De ir, de recibir al Señor y que donde nosotros vamos, llevemos la palabra para que reciban a aquel que envió. No a mí, sino al Señor.
es al Señor a quien usted tiene que llevar, no el que usted diga, no, es que yo vine aquí en mi nombre, entonces vamos a ver. No, nosotros venimos y recibimos y venimos a traerle es el nombre del Señor. Porque el nombre del Señor es el que la va a sanar, el nombre del Señor es el que la va a ayudar, la va a apoyar, va a hacer algo el Señor porque usted lleva su nombre y usted va en el nombre de Él, no va en nombre propio. Y como usted va en el nombre de Él, pues ¿qué va a hacer Él? La apoya, la respalda, le ayuda, le da sabiduría. ¿O cuántas veces usted le han hecho una pregunta y usted mientras que le están haciendo la pregunta, Dios mío, ¿y eso dónde está? ¿Y ahora yo qué digo? Y usted empieza a hablar, la persona, ¡ay, qué sabiduría! Y uno dice, ¿y de dónde salió? Si yo ni tengo ni idea de lo que yo hablé, ¿qué dije? No tengo ni idea, pero si la persona recibió, porque viene de parte de Dios. Porque el Señor está diciendo, usted me recibe, pero cuando usted vaya, entonces esa persona va a recibir es al Señor. Va a recibir es el modelo del Señor, va a recibir la palabra de Dios. Bien. Dice actuar, cuando hablamos de actuar, estamos hablando de una posición. Estamos hablando de un comportamiento, estamos hablando de una conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? En mi época, cuando nos tocaba la conducta, eso era gravísimo. Si usted no tenía la conducta en 5, ningún colegio la recibía, porque usted era un mal elemento para el colegio. ¿Ya? Entonces uno cuidaba era la conducta, es decir, sus procederes, su comportamiento, cómo resolvía el problema. Y como yo era bien chichi, bien, a mí siempre me salían 4 o 5 y mi papá decía, y ahí nada van a recibir en ningún colegio y me regañaba. Porque yo me portaba bien, porque es que yo era una fichita, ¿ya? Entonces, sí, todo. Entonces, fíjese que aquí el Señor dice que actuar es empezar a tomar una posición, tome una actitud. ¿Cuál es la actitud que tiene usted frente a las cosas de Dios? ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es ese modo como usted predica, como nosotros hablamos del Señor y cómo esa palabra yo me la unto, yo me la como, ¿para qué? Para dar un ejemplo, una conducta, un comportamiento y para poder mostrar que dentro de nosotros está el Señor. ¿Ya? Entonces fíjense que es lo que nos está diciendo el Señor. Vámonos para que usted pueda y aprenda a actuar, para que mejoremos nuestro comportamiento, para que nosotros mejoremos nuestra posición con el Señor. Miren lo que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, 18. Vamos a leer y allí nos va a decir el Señor cómo nosotros podemos mejorar el comportamiento, cómo nosotros podemos mejorar nuestros procederes, cómo nosotros vamos a tener una conducta agradable delante de los ojos del Señor. Dice así, el Deuteronomio 17, 18. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes y levitas. ¿Qué es eso? La persona que se le delegaba la tarea de la ley, ella tenía que sentarse a escribirla, porque cuando este instrumento a quien el Señor había elegido, le entregaban el rollo, decía, escríbala, porque cuando la pasaba, la persona quedaba con el conocimiento de la escritura. Por eso los reyes, cuando se sentaban, el sacerdote, cuando se sentaban a empezar a ejercer su función, lo primero que tenían que hacer era hacer una copia de la escritura, una copia del rollo. Y de esa manera ellos tenían el conocimiento, tenían la sabiduría, ¿para qué? Para poder tomar decisiones. Y dice el 19, tendrá esa copia siempre contigo. Vea qué tremendo lo que nos dice la Escritura. Dice, tendrá esa copia siempre consigo. ¿Y qué? Y la leerá
cada 8 días, cada mes y cada fiesta de guardar. No, ¿qué dice el Señor? Que debemos, ¿qué? Dice, y la leerá todos los días de su vida. Nosotros no podemos dejar un solo día sin leer la palabra. Dice, de esta manera, mire lo que dice el Señor, solo leyendo la palabra de Dios hay 3 cosas que el Señor le va a dar a cada uno de los que leemos la Escritura. Primero, dice, de esta manera aprenderá uno a temer al Señor. Dice, a temer al Señor su Dios. Y ese temor al Señor me lleva ¿a qué? A obedecer las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. ¿Qué me dice? La lectura diaria. Miren lo que dice. A mí esto me pareció tan espectacular lo que dice la Escritura. Dice, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de los compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por todas las generaciones de Israel. Entonces, ¿qué me trae a mí este patrón? ¿Qué me está diciendo a mí el Señor? Que debo ¿qué? Leerla. Debo leer la Escritura. Debo leer la palabra. Ella debe ser mi modelo a seguir. Debe ser mi patrón. Porque en la medida en que yo lea la palabra de Dios, Él me está diciendo, vas a empezar a sentir el temor. Porque vamos a conocer cómo el Señor actuó cuando se equivocaron, cuando hicieron lo malo, pero también vamos a mirar cómo el Señor tuvo misericordia de aquel que se acercó al Señor porque había infringido una norma. Entonces, la lectura de la palabra del Señor es la que me va a ayudar a actuar con sabiduría. La lectura de la palabra del Señor es la que me va a llevar a mí ¿a qué? A mejorar mi comportamiento. Porque la Escritura me está diciendo, no hable palabras lisonjeras, no mienta, no se vista así, no hable así, no actúe así. Entonces, eso, en que yo me restringo, es porque nosotros empezamos a sentir temor de Dios. Empezamos a valorar las cosas del Señor. Y por eso Él dice, y luego ese temor me lleva a ¿qué? No temor de miedo. No, es que si yo no lo hago, el Señor me va a dar un bolazo, el Señor me va a quitar, me va a apagar la lámpara, me va a apagar la vela, me va a pegar. No, lo que el Señor le está diciendo es que sentimos temor, quiere decir que yo no voy a hacer aquello que ofende la presencia de Dios que mora en mi corazón. Eso es lo que dice el Señor. Que la presencia del Señor que usted tiene en su corazón, nosotros no hagamos nada para empañar al Señor que mora en nuestro corazón. Su palabra, dice la Escritura. Y dice el Señor, dice que llévela consigo. Llévela. Mire, usted ahorita no hay argumento de decir que usted la Biblia le pesa porque usted la lleva en el celular. ¿Sí o no? Usted la lleva. Fíjese que anteriormente, yo cuando estaba haciendo la oración, yo decía, Señor, usted anteriormente decía, lea la palabra. Y el pueblo se reunía y se levantaba ya el levita a leer la instrucción, a leer lo que Moisés había mandado hacer o lo que el Señor había dicho. ¿Y qué decía el Señor en su palabra? Decía, usted lea la Escritura. Y leyendo la Escritura, entonces ya nosotros teníamos un comportamiento diferente porque ¿qué? Estamos escuchando. Ahora, yo decía, Señor, ellos leían, pero era uno solo el que leía. Hoy en día nosotros podemos leer y oír. Oír porque la podemos, a través del celular, a través del computador, nosotros podemos oír la palabra de Dios. Si no le gusta leer, porque hay personas que no les gusta leer, escúchela, óigala, oiga la palabra de Dios, oiga
Si usted escucha Génesis, bueno, son como 2 días. Si usted la escucha así, de a 5 horas, tampoco porque eso también es agobiante, ¿ya? Pero usted dice, voy a escuchar Génesis, los 5 primeros capítulos. Y usted los escucha y después usted empieza a meditar lo que el Señor le enseñó ahí. Y al otro día, del 6 al 10, y usted va llevando su palabra, va educando a su oído de escuchar la palabra de Dios. Y cuando venga la situación, cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia, la palabra va a salir. Usted va a defenderse. Y ese enemigo de incredulidad, de enfermedad, de una mala noticia, de eso, usted la va a confrontar con la palabra de verdad, con lo que dice el Señor. Nadie podrá hacerte frente. Yo estoy contigo. No importa qué tan grande sea su Goliat, no importa qué tan grande sea su problema, no interesa cómo se llame su enfermedad. Yo estoy por encima de esos nombres. Yo estoy por encima. Fíjense que aquí lo que el Señor, y esta palabra me la dio a mí el Señor esta mañana, cuando yo estaba preparando la escritura. Y a mí me pareció genial porque me pareció tan bonita la redacción de esta Biblia, ¿ya? Que es la Nueva Traducción Viviente, donde dice el conjunto, ande con una copia. Si en el colegio los que estudiamos a veces hicimos copia o no, yo sí hice copia. Y cuando el profesor no, entonces yo le pasaba los ejercicios hechos a mi amiga atrás y ella cogía el papel y ese papel mío pasaba por todo el salón. Y yo le decía, a la hora que coja mi letra, ahí estoy ponchada. ¿Por qué? Porque yo le pasaba la copia. Entonces, aquí el Señor dice, lleve una copia. En su celular usted no lleva la Biblia. Entonces, ¿por qué no la escucha? Si va en el bus, póngase los audífonos y escuchen. Porque en la medida en que nosotros nos mantengamos escuchando la palabra de Dios, la mente, mi corazón, no está pensando nada malo. No me está inquietando por las cosas que no tengo, sino que estoy escuchando la palabra y Dios obrará. Por eso Él dice, lleve consigo una copia, llévela. ¿Y qué más dice? Dice, tendrá una copia siempre contigo y la leerás todos los días. Todos los días. No es que usted la lea solamente cuando viene aquí a la congregación. No, el Señor está diciendo, léalo. Si usted no puede leerlo en la mañana, pues léalo después del almuerzo, que ese sea su postre. ¿Ya? O en la noche, cuando usted, después de los devocionales, lea la palabra de Dios. Yo pienso, ¿no? Bueno, una cosa es que usted la lea, pero yo me edifico más y yo me identifico más cuando yo la toco, cuando yo escribo sobre ella, cuando yo tengo el contacto con la Biblia, yo siento algo especial en mí cuando yo tengo ese contacto. Sí, yo también la escucho. Sobre todo cuando voy para pie de cuesta, me pongo los audífonos y pongo la Biblia y me voy escuchando la palabra de Dios. Me voy escuchando la palabra de donde quiera. Voy a ir a un sitio y me tengo que sentar, saco y me pongo a escuchar la palabra de Dios. Y no le doy cabida al adversario que diga, uy, le falta tal cosa. Y miren, me ha pagado, y miren, a mí no me interesa. Porque yo siempre he dicho al Señor, usted es el que lleva las riendas de esta cosa, Señor. Yo aquí sigo, ¿ya? Entonces, fíjese lo que dice el Señor, que cuando usted la lee, entonces usted aprende a temer al Señor su Dios, a obedecer todas, no dice algunas, todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Todo lo que está aquí lo tenemos que hacer. Todo lo que está acá es lo que me va a enseñar a mí a actuar y no a reaccionar cuando estamos viviendo una situación difícil. Me va a llevar a mí a tener una conducta adecuada o a no tener un mal comportamiento en una situación dura y difícil. Porque eso es lo que me dice la Escritura. Por eso me habla de que tengo que leer la Biblia todos los días. Eso es, como a usted le gusta el café, pues hágase una taza grande y mientras se toma la taza grande de café, lea la Biblia. Lea la Escritura, porque eso es lo que está diciendo el Señor, para que nosotros cambiemos nuestros procederes, para que nosotros no reaccionemos con violencia, con
cosas que no están escritas y que me afean delante de Dios, yo tengo que leer la Escritura. Porque la palabra es la que me va a menguar a mí. El espíritu de la palabra va a decir, hey, tenga cuidado, no diga así, no hable así. Tenga cuidado, no se deje llevar. Solamente la quieren sacar de casilla. No le hable, no le diga, no, pero es que me riego y eso peleo hasta con las moscas que van pasando por el frente de mi casa. ¿Por qué? Porque no leo la Escritura. Porque no dejo que la Escritura sea quien me guíe, es mi patrón. Por eso dice que el actuar y el comportamiento es un estilo de vida, es una forma como yo empiezo a caminar con el Señor. Aceptamos al Señor, tenemos N años con el Señor, ¿cuánto hemos cambiado y qué todavía nos falta cambiar? Y eso que, por eso dice el Señor, en lo que está ahí, permanezca y mejore. Y lo que no ha podido, empecemos a trabajar en eso. ¿Ya? Porque ese es el objetivo de la Escritura. No es tanto el que tengamos todo, nos sepamos la Biblia al derecho y al revés, pero no me la practico. No la practico, no la pongo por obra. ¿Ya? Entonces, fíjese que es lo que el Señor nos está diciendo y dice, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de los compatriotas. ¿Qué me trae a mí la lectura de la palabra? Humildad. Lo que yo le he dicho a usted, porque usted conozca la Escritura no quiere decir que usted es más grande que los demás. Eso no indica que usted conozca la palabra de pe a pa, no indica nada, hermano. Lo que me tiene que llevar la lectura de la palabra es ser humilde, es ser sencilla, es ese comportamiento altivo, ese comportamiento que porque yo tengo esto y no tengo aquello, entonces eso me lo tiene que doblegar, me lo tiene que cambiar la Escritura. La humildad, la sencillez. ¿Para qué? Para que pueda ser agradable a los ojos de los demás. Por eso el Señor está diciendo, la lectura diaria me lleva a mí a cambiar comportamientos, a creerme que yo soy la chacha del paseo, que yo soy esto, y resulta que el Señor está diciendo, este es el objetivo, digamos, es la incidencia que debe producir en nosotros la lectura de la palabra, humildad y sencillez de corazón. Y me tiene que llevar a mí a tener confianza en Dios, confianza en su palabra, confianza en lo que está aquí, en este manual, en este patrón de vida. ¿Para qué? Para que nosotros cada día seamos mejores. Entonces fíjense que dice, nadie es superior a nadie, hermano. Nadie es superior. Y eso que yo estoy aquí y ustedes allá. No, todos somos iguales delante del Señor. El Señor a todos nos va a tratar con este manual. Y a todos, de acuerdo a su obrar en el Señor, uno va a recibir la corona de justicia, la corona de gloria. Usted va a recibir el galardón de acuerdo a lo que usted haya hecho. Pero aquí la Escritura me está diciendo que nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Con títulos, sin títulos, con casa, carro y beca, o sin nada de eso, somos iguales. Somos iguales, nosotros todos somos iguales. ¿Ya? Que usted diga, ay no, porque es que yo me sé, es su problema y usted tiene que entrar a decirle al Señor que yo me siento menos, porque no esto, porque no. No, entonces entre a trabajar esa parte con el Señor, porque el Señor está diciendo que todos somos iguales. Tenga o no tenga, usted viva donde viva, sea lo que sea, somos iguales delante del Señor. Yo no puedo decir que soy superior a nadie. ¿Por qué? Porque eso se llama altivez. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Que los altivos de lejos. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que dice aquí. Dice, también impedirá. Mire lo que me dice. Dice, la lectura de la palabra, el conocimiento, dice, me va a impedir que yo me aleje del Señor. Dice, le va a impedir que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Fíjese, en eso mínimo, en eso pequeñito que de pronto puede ser la puerta para que por ahí me vaya o por ahí se me meta el diablo, dice, esa situación no va a permitir porque yo conozco la palabra.
porque en mi corazón está la escritura, dice la palabra del Señor. Dice que me aparte de los mandatos del Señor, dice, será una garantía, hermano. Fíjense lo que está diciendo aquí el Señor, que la garantía, la lectura de la escritura es una garantía, dice, delante de Él, mía, delante mío es una garantía porque yo leo la escritura. Y esa lectura, la palabra, esa conducta, ese accionar, ese obrar, ¿a quién va a afectar? ¿A quién va a beneficiar? A mis generaciones, a mi familia, a mi casa, a mi parentela. Eso es lo que va a producir en nosotros cuando leamos la escritura. Dios está buscando que nosotros cambiemos nuestras conductas, cambiemos nuestro proceder. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que por alguna situación, por algún comportamiento, por alguna circunstancia de otra persona, entonces la persona se alejó, por algo mínimo se alejó, se fue, se apartó. ¿Y qué dice el Señor? Dice, esa es una garantía. El que yo esté leyendo la palabra de Dios me va a llevar a mí a que en el momento adecuado yo tome la posición y tome la postura y haga el modo, la manera de cómo resuelvo mi problema, de cómo resuelvo la situación. ¿Por qué? Porque leo la escritura, dice el Señor. Mantenga una copia ahí, y ahora pues todos tenemos celular, ¿cierto? Y ahí dice, no tengo la aplicación, entra a YouTube porque me imagino que esa sí la tiene. Entonces entra a YouTube y ahí están dramatizadas con lo que usted quiera y ahí usted hasta se mete en la película ahí de lo que está hablando el Señor que está haciendo la dramatización de la Biblia. Yo fíjense que aquí lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo es que nadie te podrá hacer frente, ni en el espacio que hemos ganado, y nadie podrá hablar nada de usted y de mí en el actuar y en el comportamiento, porque nosotros estamos siendo guiados por la palabra de Dios, por el espíritu de la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, Él lo que nos está diciendo aquí el Señor, mirémonos cómo estamos actuando, miremos nuestro comportamiento allá afuera, no aquí, porque aquí todos tenemos la aureola, en las situaciones allá afuera, en mi casa, con mis vecinos, con mis hijos, con mi parentela, con mi esposo, con mi esposa, en mi comportamiento. ¿Cómo? ¿Actúo o reacciono? Actúo es de acuerdo a lo que dice la Escritura, con inteligencia, con sabiduría. O reacciono con violencia, con pleito, disensión y contienda. ¿Cuál de las dos? Y aquí el Señor está diciendo que si yo todos los días la leo, voy a entrar en ese proceso. Y todos los días vamos a tener dificultades y todos los días vamos a tener, pero eso me va a ayudar a mí ¿a qué? A mantenerme en la palabra y a sostenerme en la Escritura. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto, yo cuando lo leí esta mañana, yo decía, Señor, tan bonito, tan sencillo que el Señor nos está diciendo la forma como usted puede cambiar, la manera como nosotros podemos tener un comportamiento, tener unas acciones o unas reacciones en un momento determinado de situación con los demás. ¿Ya? Entonces, eso es lo que digamos, es como esa parte, porque son 6 cosas de lo que el Señor nos enseña, de qué quiere decir, nadie te podrá hacer frente. Y ya tenemos 2. Es un espacio que Dios se ha ganado, y ese espacio, si usted no lo descuida, seguirá victorioso y será una herramienta poderosa. ¿Para qué? Para que el Señor siga actuando. ¿Ya? Entonces, fíjese qué es lo que nos enseña el Señor en su palabra. Motívese a leer la palabra, motívese a leerla, porque en ella, dice el Señor, es donde vamos a encontrar, yo me voy a encontrar con la Escritura. La Biblia es el único libro que a mí me lee. Yo leo los demás. Usted puede leer los libros que usted quiera, pero la Biblia me lee a mí. Ella es la que me está diciendo en qué condiciones yo estoy. Ella es la que me está diciendo yo si estoy bien o estoy mal. Y yo cómo peleo con la Biblia, cómo peleo con Dios si es que Él me está diciendo que yo estoy haciendo lo malo. ¿Ya?
Entonces, fíjese lo que nos enseña hoy el Señor. Esto nos pone a pensar, ¿cierto? Y nos tiene que llevar a analizar, entonces, cómo está mi comportamiento. ¿En qué tengo que cambiar? En mi forma de hablar. Si le estoy prestando oídos a esa persona que le gusta el chisme, que le gustan las malas palabras, ¿por qué le permitimos que esa persona me hable con esas malas palabras? ¿No es que es echarle basura a su corazón y a sus oídos? Y después a usted en algún momento también se le pueden salir, porque la Biblia dice que cuando yo ando con ese tipo de personas, yo aprendo su conducta y aprendo sus acciones y sus palabras. Y por eso uno dice, uy, ¿yo por qué estoy diciendo eso? Uy, ¿yo ahora por qué tengo ese uy, y usted analiza, uy, me lo pegó, la lleva, ¿cierto? Entonces, eso es importante, hermano, que empecemos a analizar lo que nos está diciendo aquí el Señor. Es leer la palabra todos los días. Y si no la puede leer por alguna situación, escúchela, escúchela, ¿ya? Porque el Señor nos ha dado, a ellos en esa época les tocaba oír. Aquí nosotros el Señor está diciendo, usted la puede leer y usted la puede oír y la puede predicar. Entonces yo como predico si no leo la escritura. Y es lo que me enseña la palabra de Dios, ¿ya? Entonces digamos, es como esta parte de lo que nos habla el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos ayude a amar la lectura de la palabra de Dios. Porque hoy hemos aprendido que leyendo la escritura vamos a tener cambios en nosotros. Vamos a bajar ese ego, vamos a bajar esa prepotencia que en algunos momentos podemos llegar a tener o a sentir por alguna situación o por alguna circunstancia. Vamos a entrar a mirar, a agradecerle a Dios por el mensaje y por la palabra que Él nos da a través de nuestra lectura de la escritura. Dígale al Señor que usted quiere que Él sea su patrón de conducta, que usted quiere que andar en ese camino mediante la palabra de Dios, y que cada decisión y que cada acción y que cada circunstancia nosotros queremos tomar la decisión de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y por eso es importante leerla, dice el Señor, léala todos los días, porque ella es la que me va a enseñar. Ella me va a enseñar a sentir temor de Dios. Ella me va a enseñar cómo voy a obedecer. Ella es la que me va a enseñar a amar a mi hermano. Es la que me va a enseñar a bajar mi ego, mi jactancia, mi soberbia. Ella es la que me va a enseñar a que todos somos iguales, que no interesa ni la condición económica, ni nuestros estudios, nada de eso, porque todos somos iguales. Todos tenemos las mismas oportunidades. Todos somos igual de importantes para Dios, porque Cristo murió por todos, porque nos vio a todos indefensos, nos vio a todos con la necesidad de nuestra salvación. Por eso, Dios eterno, Dios bendito, ayúdanos a que nuestro manual sea la palabra de Dios, sea la lectura, Señor, constantemente, Señor, para que podamos entrar en ese proceso de aprender a hablar y de obtener una conducta y un comportamiento diferente. Para que en mi corazón no haya amargura ni resentimiento, sino que mi corazón esté listo y preparado para cuando venga el Señor. Señor, gracias por la palabra, gracias por lo que nos has enseñado en este día de hoy. Permítanos practicarlo, permítanos llevarlo a cabo. No es difícil, es simplemente de disposición de corazón y leer. Es lo único que tenemos que hacer, leer, Señor. Leer o escuchar. Cualquiera de las dos opciones que quiera tomar como patrón de escuchar para poder cumplir las instrucciones dadas por el Señor para acercarnos, para limpiarnos, para que Él pueda tomar posesión de nuestro corazón, de este campo que es el corazón donde Él quiere entrar a obrar, porque es donde Él quiere venir a morar, como dice la Escritura, Señor.
Su palabra dice que Él es el que va a descender. Y Él descenderá y hará morada con nosotros, dice la palabra. Y nos preparará y nos llevará al sitio en donde está preparada las bodas del Cordero, Señor. La cena de las bodas del Cordero. Jesús cenó con sus discípulos. Moisés cenó con su pueblo, Señor, con su familia y su pueblo. Josué también tú lo mandaste a comer la Pascua y todo eso, Señor. Tú nos quieres invitar a nosotros a esa cena, Señor. Las bodas del Cordero. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra invitación, de poder ir y sentarnos a las bodas del Cordero. Estás invitado, dice el Señor, pero para ello debemos de cambiar, debemos de tener las conductas como dice la Escritura. Este modelo es la palabra de Dios, nuestro modelo, para que nosotros aprendamos a caminar como el Señor quiere. Para que usted y yo podamos sentarnos a comer y a beber de lo que ellos prepararon, de lo que ellos tienen para nosotros, Señor. Tú no nos vas a dejar sin cena, Señor. Por eso tú mandaste a que cada principio de domingo, de mes, nosotros venimos y estamos haciendo memoria, Señor, para poder, cuando lleguemos allá, vamos vestidos con las vestiduras blancas de las que habla la Escritura. Y cada uno de nosotros tenemos un lugar en la mesa. Y lo mejor, Señor, y lo más bonito es que entre tú y el Hijo son los que nos van a servir, los que nos van a dar, Señor. Así como Jesús mandó a preparar la cena, el cordero, los panes, el vino, tú también tienes una cena para nosotros, Señor. Y qué lindo, Señor, saber que todos somos iguales y que así como ellos cenaron, comieron, nosotros también nos espera la cena, Señor. Y por eso queremos luchar por esa cena, por ese lugar, por ese estilo de vida que tú nos quieres dar a través de la lectura de la palabra de Dios. Señor, hoy levanto mi mano y oro por Elina, su esposo, por Astrid y por mi hija, Señor, para que seas tú guardando y cuidando sus vidas, para que seas tú, Señor, haciendo una obra maravillosa con ellas, para que tú las prepares, para que encuentren ese deleite, Señor, escuchar la palabra o leer la palabra. Tal vez en algunos momentos puede llegar a suceder como el profeta, que comió y en la boca era dulce, pero cuando la pasó era amarga. Porque a veces la palabra nos escudriña, la palabra nos exhorta, la palabra nos llama a que estamos haciendo las cosas mal, pero es por nuestro bien, Señor. Por eso, Señor, oro por Janet, por Neila, por Rosita, por Rubiela, sus casas y sus familias y sus hijos, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo bendición sobre sus casas, Dios. Gracias, Señor, por esta enseñanza fácil, Señor. Es que es fácil. Tú mismo dices que es ligero y es fácil llevar su yugo. Y es leer la palabra, y la misma palabra es la que me va a llevar a mí a cambiar procederes y conductas. Igualmente, oramos por nuestros hermanos en Piedecuesta, Señor. Oramos por Ruth, Señor, por su casa, por su familia. Gracias, Señor, por todas esas sanidades que tú has venido haciendo con ella, Señor. Gracias, Señor, por Edith, por su esposo, su casa, por Elsie, Señor, por su casa y su familia, Señor. Por Melba, Señor, bendito de los cielos. Grande y maravillosas son tus obras. Por Diana, por Edgar, por cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus necesidades y motívalos para que tengamos, Señor, ese hábito de leer la palabra. Oro también, Señor, por los hermanos que están acá en la congregación. Gracias por que les permitiste, Señor, estar en este lugar, porque eres tú quien nos permites y nos das esa oportunidad. Oramos también por la hermana Elvira, por su casa, por su familia allí en la finca, Señor. Oramos también, Señor, por los hermanos que están en la red, Señor. Bendígalos, guárdalos. También tú les das la oportunidad de ser oidores, Señor, de también la Escritura y la palabra de Dios. Permítanos, Señor, cumplir esta invitación que tú nos haces, que es fácil, Señor.
solo nos dice, lea la palabra y ella misma me va a enseñar. Ella misma es la que va a poner el pensamiento en mi corazón y va a cambiar mi corazón con respecto a ti, con respecto a mí, con respecto a los demás, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la gestión de las vigilias, Señor, del hermano Martín, Señor. Gracias por esa sabiduría, por esa diligencia, por ese amor con el que ellos hicieron todas las cosas, Señor. Para nosotros nos honraron, Señor, y nosotros queremos honrarlo a ellos haciendo una oración que suba hasta el altar y que tú bendigas, Señor, la obra de sus manos y el anhelo de su corazón, de él y de su casa sean dados, sean bendecidos, Señor. Sean multiplicadas, Señor, sus fuerzas y sus bendiciones sobre su casa y su familia, Señor. Gracias también te damos por Anita, Señor, por sus ayunos, por las personas que han aceptado, Señor, las enseñanzas. También por Glorita, Señor, por su diligencia, por Verónica, Señor, por Leticia, Señor, por su tarea, por Norita, Señor, por Cristian, por Manuel, Señor, y por cada uno de los que de una u otra manera forman parte para que este ministerio siga adelante, para que este ministerio, Señor, pueda cumplir con cada una de las responsabilidades que tenemos, Señor, para seguir adelante y llevar el mensaje y la palabra. Oramos también por el doctor Pinto, Señor. Gracias por él, por su vida, por su casa. Bendígalo, tú conoces, Señor, sus necesidades, tú conoces sus peticiones, que seas tú supliendo cada una de ellas, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios. Oro también por las personas que tienen los niños, Señor. Por Esperancita, por Diana, por Miriam, Señor, que se han hecho cargo de los niños, porque ellos son el futuro, serán los predicadores, serán los profetas, serán las herramientas de Dios para un futuro, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.